2 de febrero, la Iglesia Católica celebra el misterio de la presentación de nuestro Señor en el templo y la purificación de la Madre. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, el pueblo judío que se había establecido en Egipto con ocasión de aquella hambre que hubo en el mundo, y todo es providencial. Los hermanos de José, el hijo de Jacob, lo habían vendido por envidia. Los mercaderes lo habían vendido en el templo, en Egipto, y por diversas peripecias llega a ser el administrador del faraón, porque le interpretó aquel sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y le sugiere que consiga un administrador, y dice: ¿quién mejor que tú? Y entonces pues llega a ocupar ese cargo. Y cuando sobrevino el hambre en toda la región, la sequía, entonces el faraón decía: vayan a José, y él era el que administraba eso. Y así es como llegan los hermanos de José, que lo habían vendido a Egipto en busca de grano, y no se imaginan que el que iba a estar ahí era precisamente su hermano. El faraón le permite a José que se traslade ahí con toda su familia, y entonces se establecen los judíos en Egipto. Pasan los años, siglos, y entonces resulta que viene un faraón, dice al comienzo del libro del Éxodo, viene un faraón que ya no conocía a José. Se entiende que ya no congeniaba con el pueblo judío, que incluso se plantea: se han desarrollado tanto que si llegaran a aliarse a nuestros enemigos nos podrían derrotar. Entonces vamos a eliminarlos, y aplica aquel método burdo de control de natalidad: decir a las parteras que cuando nazcan los hijos de las hebreas, si son varones, los maten, los echen al río. Viene la historia de Moisés. Entonces, cuando Moisés tiene esa aparición de Dios en la zarza ardiendo, que no se consumía, se sorprende: ¿qué será esto? Me voy a acercar. Y escucha: descálzate, el lugar que pisas es sagrado. Y lo va a hacer. Le va a pedir que vaya y le diga al faraón casi nada, que deje salir al pueblo judío. Una locura, un despropósito. Y le va dando una serie de pruebas, una serie de muestras para poder conseguir que salga el pueblo, que liberara al pueblo de Israel. Y entonces la última de las pruebas fue la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de animales. Y por ello, cuando pasa el tiempo, Dios también le dice a Moisés que establezcan que cuando nazcan los primogénitos, el primogénito es el primero, el que abre el vientre de la madre, decía, tanto de hombres como de animales, porque la prueba que había dado Dios a Moisés y al faraón era que morirían los primogénitos, y les da la indicación a los hebreos que marquen con la sangre del cordero las jambas, el dintel de la puerta. Sería la contraseña para que ahí no muriesen los primogénitos. Entonces, con el tiempo había que rescatar al primogénito, y, por decirlo así, para no sacrificarlo, no había sacrificios humanos, pero se entiende, para no sacrificarlo, que pertenecía a Dios. Y entonces había que rescatarlo, y podía hacer eso con la gente modesta, con un
par de tórtolas, 2 pichones, la gente más poderosa, pues un cordero, un toro. Y el caso es que efectivamente, pues cuando llega el momento de llevar al Señor al templo, según marcaba la ley de Moisés, por ser el primogénito, para rescatarlo, no deja de ser paradójico. Él, que es el que va a redimir, a rescatar a toda la humanidad, no al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Pero San José y Santa María, su esposa, van al templo como uno más para cumplir con la ley mosaica del rescate del primogénito, el primer hijo de María. Lo repito, el primogénito es el primero. No se sabía de cuántos. Podía venir otro, podían venir 5, podía no venir ningún otro. Y no se esperaba que llegara el siguiente para poder rescatar al primero, sino que el primero tenía que ser rescatado. Entonces, primogénito no quiere decir necesariamente que hubiera tenido más. De hecho, incluso de esas excavaciones que se han hecho, etcétera, una lápida que dice: aquí murió una mujer de su parto primogénito. Obviamente, si murió del parto primogénito, no llegó a tener más, murió. El caso es que Santa María, decimos, fue virgen, concibió sin obra de varón, por obra del Espíritu Santo. Nos cuenta San Lucas, el ángel se le aparece y le dice precisamente esto, el plan divino. Y ella pregunta que cómo va a ser eso si no conoce varón. Ha explicado el evangelista, una doncella que estaba casada con un varón de la casa de David que se llamaba José, pero aún no habían convivido, y ella está dispuesta a cumplir el plan divino y pregunta: pero ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? Y es que le explica el arcángel que el Espíritu Santo va a descender sobre ella, es decir, va a concebir del Espíritu Santo sin intervención de varón. Y por eso decimos Santa María virgen, ¿sí?, antes del parto, es decir, concibió sin intervención de varón. Llega el momento del parto y decimos Santa María es virgen antes del parto, en el parto. Entonces uno pues, bueno, eso ya me la pones más difícil. No, ya tratándose de misterio, ya todo da lo mismo. También en el parto. Y en el Antiguo Testamento hay una serie de textos, por ejemplo en Ezequiel, cuando se relata que el huerto cerrado, es decir, que una puerta que nadie abre, sino Dios, porque es el que ha entrado por esa puerta. Y el Cantar de los Cantares nos dice, por ejemplo, hablando del novio que le dice a su novia, a la esposa: huerto cerrado eres, fuente sellada, ven, serás coronada. Y ya los primeros autores de la Iglesia hacían esa comparación de la virginidad de Santa María en el parto. Dice: así como el rayo de luz atraviesa el cristal sin romperlo, sin mancharlo. Es una realidad que tocamos continuamente. Lo estamos viendo, el parabrisas, ¿verdad? Es el cristal que nos separa del exterior. Entra a la luz y sin embargo ni lo rompe ni lo mancha. Qué paradojas. Bueno, pues es lo que hizo Dios. Y es el profeta Isaías en el capítulo 66, si mal no recuerdo, que habla también precisamente de eso. Antes de que llegaran los dolores del parto, dio a luz. Muy al comienzo, en el capítulo 7, es que ha dado esa señal: he aquí que la doncella, que la Virgen dará a luz un hijo. Una doncella no tiene ninguna cosa especial que vaya a dar a luz. Podríamos decir es lo normal,
pero, ¿verdad? Que dice, he aquí que la doncella, la Virgen, dará a luz un hijo. Es decir, como una cosa extraordinaria, la Virgen que da a luz. ¿Cómo va a ser eso? Y, por decirlo así, llegamos al momento, de algún modo, porque repito, si estamos hablando de misterios, todo es lo mismo. Virgen después del parto, afirmamos con la fe. Santa María, Virgen antes del parto, en el parto, después del parto, es decir, que no tuvo más hijos. Y parece que la misma Sagrada Escritura, que el mismo Evangelio, ¿verdad? Se contradice, porque nos dice San Mateo, escribe San Mateo, cuando comienza nuestro Señor su vida pública, su predicación, la extrañeza de sus conocidos, de los allegados, pero no es este el hijo de José, el artesano, el hijo de María, no son sus hermanos, y entonces incluso los nombra: Santiago, José, Simón, Judas, sus hermanas, no viven entre nosotros. Entonces, caray, pues sí, parece que tuvo entonces otros hermanos, pero no dice necesariamente que fueran hijos de María. Algunos, tratando de resolver las cosas, como racionalizarlo, dicen, es que José era viudo cuando se casó con María, y entonces esos eran hijos de José, y por eso eran hermanos del Señor. Pero tampoco hace falta eso, no se menciona en ningún sitio eso. Es suficiente pensar que efectivamente, mencionaba hace un momento aquellas palabras del Cantar de los Cantares, si el Hijo que ha engendrado María es obra del Espíritu Santo, ¿cómo de ese vientre iban a salir otros hijos? Por otro lado, no es nada extraño que se llamaran hermanos, incluso nosotros, en la actualidad, hermano a una persona que consideramos próxima a nosotros, cercana, que le tratamos con cariño, es hermano. Los primeros cristianos se llamaban hermanos, los hermanos, y nos llama la atención eso, ¿verdad? Ya desde antiguo, incluso en el Antiguo Testamento, se menciona aquel caso de Abraham y Lot, y en un sitio dice que eran hermanos, pero por otro lado se dice que Lot era hijo de un hermano de Abraham, por lo tanto no eran hermanos, sino que nosotros llamamos sobrino. Hay que tener en cuenta que el hebreo es una lengua pues muy primitiva, muy antigua, y tenían muchos menos términos que los que tenemos nosotros en la actualidad, menos palabras, por decirlo así, para lo que nosotros llamamos el superlativo, para decir riquísimo. Nosotros tenemos la palabra riquísimo, ¿verdad? Ellos decían rico, rico, o sea, lo repetían, o sea, muy rico, riquísimo. Bueno, pues decía, es un lenguaje tan primitivo, tan elemental, tiene muy pocos términos. Nosotros ahora podemos decir, este es su cuñado, esta es su nuera, este es su suegro, antes eran parientes, hermanos. Entonces, es lo que nos está diciendo, lo que nos ha transmitido la tradición de la Iglesia. Y no deja de ser un tanto curioso que desde el principio se hubiese pues leído esos pasajes, pero con la tradición siempre se ha afirmado esa virginidad de Santa María antes, después del parto. No es que la Iglesia pues no hubiese leído esos pasajes, o por decirlo así, no los hubiese escrito,
porque entonces lo fácil hubiera sido no escribirlo para no meterse en problemas, o en su caso arrancar la página y aquello se hubiese resuelto. Pero no es solamente la escritura, es decir, la revelación es la escritura y la tradición, lo que siempre se ha entendido por eso. Y esta es la situación que nosotros conocemos, ¿verdad? Repito, esa afirmación: Santa María, Virgen, antes del parto, en el parto, después del parto, enriquecido, repito, pues buscando todos esos textos desde el protoevangelio, ¿verdad? Desde la caída, cuando anuncia Dios que la descendencia de la mujer le va a pisar la cabeza al dragón infernal, a la descendencia de la serpiente. Ya se está hablando de la mujer, ¿verdad? ¿De qué mujer? Pues aquella que Él ha elegido para que sea la madre de su Hijo. Y si pensamos también por otro lado, para añadir algún otro texto, pensando en las situaciones normales de la vida diaria, cuando una persona se muere, un hijo se muere, entonces lo lógico es que si tiene otros hermanos, la mamá, si es viuda, se quede con alguno de los hijos, o tiene su propia casa y entonces ya le van a visitar los otros hijos, etc. Pero nos encontramos en el Evangelio que cuando nuestro Señor está en la cruz, le dice a San Juan, o le dice a la Santísima Virgen: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego se dirige al discípulo amado, Juan, es el único que está al pie de la cruz: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, dice, la recibió en su casa. Si hubiese tenido otros hermanos, no hubiera sido necesario que le entregara a su discípulo a su madre. Se la podría haber entregado a otro de sus hermanos, si tuviera otros hermanos. Hubiera sido lo lógico, así como le enumerábamos: Simón, José, Judas, Santiago, o algunas de las hermanas, entre toda esa gente, ¿verdad? Pero no, se la dio, digamos, a un extraño de algún modo, porque el discípulo amado, desde ese momento, la recibió en su casa. Y es lo que sabemos de lo que podríamos considerar, ¿verdad?, acerca de esa virginidad de Santa María. Me parece también interesante. Sí. El primogénito, pero luego esa maternidad, ¿verdad?, de toda la Iglesia, Madre de Dios y Madre nuestra. Madre nuestra, ahí tienes a tu Hijo. De San Juan estamos cada uno de nosotros, con tal de que estemos dispuestos a recibirla precisamente allí, al pie de la cruz. Ahí es donde se la dio, y ahí es donde hemos de estar nosotros, con la gracia de Dios. Entonces esa maternidad fecunda, madre de todos nosotros, madre de, pues, todos los vivientes, como le llama también la Sagrada Escritura, la madre de los vivientes. Con esto pienso que tenemos algunas ideas para quedarnos tranquilos y no confrontarnos o no inquietarnos acerca de los hijos de María. Parece que por el día de hoy es suficiente. Podemos terminar recitando el Ave María. Decimos así: Dios te salve María, llena de gracia, la salud del ángel. El Señor es contigo.
bendita entre las mujeres, eso es lo que le dice su prima Isabel, y bendito el fruto, el propio Cristo Señor nuestro, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora cuando lo necesitamos, y en la hora de la muerte. Amén.